Buenísimas, recontra buenísimas y felicísimas noches. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salve y bendice a tu Cristo interior, tú que ya estás conectado, que te vas a conectar esta noche o mañana. Y también el de aquel o aquellos queriendo conectarse no pueden. Hoy es martes 22 de octubre de 2013. El programa es el número 622. Me place comentarles que el próximo 2 de noviembre de 2013, en la librería Panamericana, al frente de Oviedo, vía al Poblado Envigado, la pareja, cómo se escoge, cómo se forma, para qué se forma, la vida sexual hasta los 20, 30, 40 años de casados. ¿Por qué? La vida sexual de los hijos. ¿Qué pasa con la menarquia? ¿Qué pasa con la primera polución del hijo? Cantidades de informaciones. El valor, 50,000 pesos por pareja, 30,000 pesos por persona. Informaciones e inscripciones en el 301-397-8087. 301-397-8087. Contesta Giovanni. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para escuchar. Hoy, capítulo final de El lenguaje de los gestos de doña Flora Davis. Qué hermosísimo libro, a pesar de que tiene más de 50 años, vigente en nuestro día. Maravilloso. Vamos pues con el capítulo final. Goffman señala que tomarse de la mano en público en nuestra cultura representa una señal muy específica, casi siempre de relación sexual, con excepción de los casos en los que los involucrados son niños menores. A pesar de la adolescencia, solo nos tomamos de la mano con alguien perteneciente al sexo opuesto y solo en casos en que la atracción sexual es por lo menos una posibilidad latente. Mediante, si el papá lleva a la hija o el tío lleva a la sobrina, mediante este pequeño gesto cada persona confía parte de su propio yo a la otra y al mismo tiempo demuestra a quien quiera que esté presente que lo ha hecho así. De esta manera, una pareja de homosexuales podrá desafiar abiertamente al mundo por el solo hecho de tomarse de la mano en público. La connotación sexual también trae limitaciones acerca de la utilidad del comportamiento. Si dos hombres, por ejemplo, están tratando de mantenerse juntos en una aglomeración, no podrán tomarse de la mano, aun cuando este gesto sería perfectamente obvio y natural. En otras situaciones públicas, las acciones de los hombres y las mujeres se ven limitadas por las expectaciones o expectativas de la sociedad. Solemos definir a los hombres como seres crónica y casi obligatoriamente interesados en las chicas jóvenes, y esperamos que lo demuestren. Las mujeres, a pesar de que están autorizadas a notar estas señales, deben responder negativamente. Una clara ilustración de este ejemplo la ofrece esta escena cotidiana: el hombre que silba al ver pasar a una muchacha. Esta podrá reaccionar de diversas maneras, ignorando por completo, darse vuelta y efectuar algún comentario amistoso, o enojada, o podrá sonreír siguiendo imperturbable su camino. Este último procedimiento representa una pequeña apertura en las barreras de la comunicación, pero será pequeña mientras la chica siga su camino. Si se detuviera, si diera vuelta y sonriera, el hombre se vería desconcertado, pues entonces estaría obligado a efectuar algún otro comentario o se sentiría un tonto. Yo conozco algunas feministas a las que les gustaría que les silben, pero por ello adoptan esta actitud, con una expresión de ironía en su postura o en la expresión del rostro, y me han dicho que les brinda muy buenos resultados. Vaya usted a ver. Algunas veces, cuando una situación nos presenta bajo una faz poco favorecedora para salvar la cara, tratamos de lograr una corrección mediante palabras o gestos.
cuando se trata de una situación de menor importancia que se produce en público de tal manera que resulte imposible disculparse ante cualquiera de los desconocidos presentes, será frecuente que empleemos un gesto amplio, consciente, que Goffman denomina brillo corporal. Si un hombre está hojeando una revista sexy en un negocio, lo hará de manera rápida para que si alguien lo ve, piense que está buscando en ella determinado artículo. Si una persona encuentra un paquete en la silla que pensaba ocupar, demostrará que no tiene especial interés en él, moviéndolo tocando solamente los bordes, de manera ligera. Un hombre que al entrar en una habitación que presumía desocupada, se encuentra con que en ella está realizando una reunión, podrá casi con seguridad realizar un gesto de retracción con el rostro y la parte superior de su cuerpo, al mismo tiempo que se retirará en silencio, cerrando con cuidado la puerta tras de sí. Como diría Goffman, el hombre se retirará con el rostro y la parte superior del cuerpo en puntillas. Si un hombre está recostado contra una pared ocupando parte de la vereda con su cuerpo, al acercarse a una persona es muy probable que se retraiga sobre sí mismo, efectuando lo que se llama un repliegue de recostado. Este movimiento podrá ser sutil e imperceptible, pero lo hará para indicar que desea dejar lugar de paso o por lo menos que ésta muestre una intención. Lo que se demuestra con todo esto es que nadie está realmente solo en medio de una aglomeración. Tampoco se está movido mecánicamente de un lugar a otro. Siempre que está en público, constante y deliberadamente estará tratando de demostrar que es una persona de buen carácter. A pesar de que parezca totalmente indiferente hacia los que lo rodean, potencialmente serán su público y él será el actor en cuanto surja una situación que así lo exija. El arte de conversar. Escuchen, pongan ojo. El lenguaje, sobre todas las otras diferencias, es lo que separa al hombre del resto de los animales. Sin él, la cultura, la historia, casi todo aquello que hace del hombre lo que es, sería imposible. En la conversación frente a frente, sin embargo, el lenguaje se desarrolla en un marco de comunicación no verbal que es parte indispensable del mensaje. Esto debería resultar obvio. Algunos científicos han llegado a afirmar que el lenguaje hablado sería imposible sin los elementos no verbales, los gestos. Tal aseveración parece algo arriesgada en esta era de teléfonos y tabletas. Evidentemente, se puede intercambiar información con otra persona sin verla, efectuar citas por teléfono, transmitir noticias y lograr muchos otros objetivos. Pero esta comunicación queda seriamente limitada. Una breve consideración sobre el papel que juegan los ingredientes no verbales en la conversación debería dejar bien aclaradas todas las dudas que el lector pueda tener acerca de cómo se complementan los diferentes elementos de la comunicación. Toda relación cara a cara, con excepción tal vez de las más fugaces, tiende a lograr su propio equilibrio. Algunos puntos como el estatus de cada uno de los interlocutores, el grado de intimidad que piensan lograr, el papel que jugará cada uno en la conversación y los temas que abordarán, se van eslabonando hasta llegar a un entendimiento mutuo y sobreentendido. Con frecuencia, la selección se realiza aún antes que los individuos se encuentren, de manera que cuando lo hacen ya conocen sus respectivas posiciones. Si un hombre se encuentra con su cuñado en la calle, por lo general no será necesario renegociar esta relación. Una mujer no mantendrá el mismo tipo de conversación con el cartero que con su madre y en cada caso la situación, papel que corresponde a cada uno, está perfectamente definida de antemano. Sin embargo, algunas veces se logra un nuevo equilibrio a través de las negociaciones no verbales sutiles que se producen durante los primeros segundos del encuentro. Dicen que en la mayoría de los casos los primeros 15 o 40 segundos son definitorios, es decir, representan una afirmación de una relación preexistente o una negociación. Un científico que examine estos primeros segundos de un encuentro podrá emplearlos para predecir la forma en que se relacionan los participantes entre sí durante el resto del encuentro. Algunas veces se produce una especie de reajuste de la relación, pero ello no es lo común.
Uno de los puntos más importantes que se definen en los primeros segundos de un encuentro es lo relativo al estatus de cada uno. Los científicos especializados en ciencias sociales, etología, que saben exactamente cuáles son los detalles que deben observarse, podrán identificar fácilmente a la persona que ejercerá predominio en el grupo. El individuo alfa, término etológico para el líder del grupo, habla más y con mayor frecuencia interrumpirá la conversación más a menudo. El resto de los presentes parece mirarlo más que a los demás y los gestos serán más vigorosos y llenos de vida. En negociaciones de predominio probablemente adoptará una actitud relajada, con la cabeza levantada y una expresión seria. Otros demostrarán sumisión al bajar la cabeza y sonreír como tratando de apaciguar los ánimos. Alfa también tratará de demostrar su predominio haciéndole bajar la mirada a otra persona. En general, tendrá más espacio ocular y su burbuja personal será mayor. La forma más efectiva de afirmar el predominio es la no verbal. Esto ha sido demostrado por científicos mediante experimentos empleando videotapes. Para comenzar, se filmó a un grupo de personas leyendo 3 mensajes diferentes. El contenido del primero era autoritario, el segundo parecía pedir disculpas y el tercero era neutral. También varía sistemáticamente la manera de entregar los mensajes. El comportamiento no verbal variaba y era según los casos dominante, subordinado o neutral o no comprometido. Cuando se le pidió a ciertos árbitros que calificaran cada una de las grabaciones en una escala de inferior a superior, de amistosa a hostil, se descubrió que la forma en que se difundió el mensaje, la variable no verbal que lo acompañaba, tenía mayor impacto que el contenido del mensaje, en sí. Más aún, cuando el mensaje fue transmitido en forma autoritaria, el contenido pasaba a ser irrelevante. De la misma manera en que se negocia el predominio o simplemente se lo afirma, se establece un nivel de intimidad mutuo. Este es afectado, por supuesto, por el estatus. El empleado raso no podría hablar en iguales términos con el presidente de la empresa. Y también por el hecho de que los interlocutores sientan o no mutua simpatía. Las pautas de comportamiento que se utilizan para expresar o negociar la intimidad son las que emplean las personas para hacer saber a los demás que sí son de su agrado o no. Esto rara vez se realiza en lenguaje hablado. Dos personas indican una circunstancia de mutuo agrado por la mera adopción de posturas iguales, parándose una cerca de la otra, enfrentándose claramente cara a cara, mirándose con frecuencia y con una expresión de especial interés, moviéndose de un lado en un alto grado de sincronía, recostándose una hacia la otra, rozándose o por el tono de la voz. Algunas de estas son maneras de indicar a sí mismo cuando una persona está prestando atención. Lo que las transforma en un índice de intimidad es una cuestión de intensidad y el contexto en que se dan. Con excepción de casos de apasionado romance, rara vez se emplea toda la gama de señales de intimidad al mismo tiempo. Las emociones también se transmiten o comparten en gran medida en forma no verbal. En sus gestos laxos, un individuo dejará entrever su total abatimiento. De igual manera, otro dejará traslucir su miedo a través de su cuerpo tenso. Teóricamente, no es absolutamente necesario el equilibrio emocional en una relación. Sin embargo, la conversación se hace bastante difícil sin la presencia de esta. Tratemos de imaginar un encuentro entre un individuo que sufre la pérdida de un ser querido y otro que acaba de ganarse la lotería y comprenderemos el significado de lo dicho. Las emociones son contagiosas y si se les da un cierto lapso para asimilarlas, cada uno de los participantes comenzará a absorber algo de la coloración emocional del otro. El que se ganó la lotería entra en tristeza y el que tiene el difunto entra en alegría. Las señales no verbales definen los papeles que le tocará jugar a cada uno.
Tratamos a las personas de manera distinta, según su sexo, edad y clase social. También nos comportamos de acuerdo a lo que se espera de nosotros y de nuestro papel en la vida. Algunas personas desempeñan el suyo de manera obsesiva y nunca varían su comportamiento, independientemente de la situación que les toca. Hay mujeres que constantemente parecen cortejar a los hombres o, para emplear uno de los clásicos ejemplos, el médico que instará en desempeñar su papel profesional aún en una reunión social. Su porte, su manera de moverse y penetrar en nuestro propio espacio parece insistir para él que se le pregunte cuál es su ocupación. Si es que no ocurre, él lo dirá de cualquier manera. También se da el caso de una maestra recordada y querida de nuestra infancia que nos demostrará al visitarla al cabo de muchos años que no puede dejar de actuar como tal. Hablará con demasiada precisión para una persona corriente y su porte será algo exagerado. Por supuesto, existen personas que tratan de afirmar constantemente su feminidad y masculinidad a través del lenguaje no verbal, con definiciones genéricas que pueden ser parte de una negociación, definir si una relación será o no sexual, y otras que simplemente reflejan aseveraciones básicas que nuestra sociedad hace al distinguir entre hombres y mujeres. Las diferencias en el lenguaje corporal entre el hombre y la mujer son profundas y fascinantes. Las mujeres en nuestra cultura tienen una tendencia a pararse más cerca una de la otra, a tocar más a la otra persona, a mirarla más directamente, con mayor frecuencia e intensidad, a mezclarse más íntimamente en los ritmos corporales. Su comportamiento no verbal refleja, en general, que son más abiertas las relaciones personales y que les atribuyen mayor importancia. Claro que el papel de los sexos se está transformando cada vez en algo menos rígido y es posible que en el futuro las diferencias del código corporal entre los sexos sean cada vez menos notables. Hemos recorrido tan solo algunas de las formas en que los seres humanos se comunican entre sí de manera no verbal cuando están frente a frente. Si nos detenemos a pensar en todo lo que se expresa mediante el lenguaje no verbal, nos parecerá raro que la gente se preocupe tanto por lo que se dice mediante el lenguaje hablado. Aparentemente, los primates no humanos no tienen problema en comunicarse con emociones e intenciones. Lo hacen mediante expresiones faciales, posturas, gestos y gritos característicos. Michael Argyll ha sugerido que el lenguaje es innecesario para transmitir emociones y actitudes comunicativas y que debe haberse desarrollado para otros fines, probablemente para comunicar hechos producidos a la distancia y para referirse a objetos ausentes. Claro está que luego se extendió a la expresión de hechos muy inmediatos, pero Argyll sugiere que no es la forma más efectiva de hacerlo. Por supuesto, la comunicación no es tan simple como para enviar información por un canal verbal y las emociones por otro que no lo sea. En el nivel verbal, las emociones pueden ser definidas y tratadas de manera silenciosa. No obstante, enviamos señales de nuestra emoción sin darnos cuenta de ello, sino que también las recibimos de otros sin ser conscientes de que reaccionamos ante ellos. Podemos llegar a la conclusión de que otra persona está enfadada cuando en realidad no lo está. Transmitir nuestra desaprobación sin intención y no indicarlo con suficiente claridad cuando realmente así lo pensamos. Todo esto ofrece un amplio margen de desentendimiento. Estudios más recientes han demostrado que existe toda una serie de indicadores para tomar la palabra. El profesor de la Universidad de Chicago, Starkey Duncan Jr., realizó un trabajo con 2 videotapes de conversaciones, una entre un terapeuta y un posible paciente y la otra entre el mismo terapeuta y un colega. En cada caso, Duncan efectuó un análisis exhaustivo de los primeros 19 minutos de la cinta. Trató casi 2 años de transcribir el comportamiento verbal y no verbal, pero al terminar había hallado indicadores para la toma de la palabra en movimientos corporales, en lo que se decía y en la forma en que se lo hacía. Observando lo que se decía, descubrió que cada uno de los
que hablaba empleaban frases estereotipadas que indicaban que estaba listo para ceder la palabra. Parecían poco claras y definidas, pero algo así, ya sé, ya sabe usted, y con frecuencia se modulaban en un tono de voz que parecía desprenderse del párrafo expresado. También se notaron claves gramaticales como efectuar una pregunta al interlocutor. Duncan descubrió que, en general, cuando el que habla completa su idea, su tono de voz se eleva como al formular una pregunta, o baja. Una ligera carraspera, una cierta pesadez, una disminución en el volumen, son todos síntomas claros de que corresponde a la otra persona tomar la palabra. En cuanto a los movimientos corporales, las señales son gestos de detenerse o de descansar. Si el individuo ha estado gesticulando, sus manos permanecerán quietas. Si apretaba los puños o mantenía los tobillos flexionados, será notable el cese de la tensión. Da la vuelta a la cabeza hacia su interlocutor y la mantendrá así. Duncan no registró el comportamiento visual porque resulta muy difícil hacerlo a través de un videotape. No obstante, cree que en este estudio la dirección de la mirada coincide con la dirección de la cabeza. Parece ser que todos nosotros aprendemos desde la más tierna infancia que cuando dirigimos nuestra cabeza hacia otra persona está relacionada como si lo estuviéramos mirando. Por lo general, es necesario un grupo de 3 indicadores simultáneos de que el orador está listo para ceder la palabra, para que el mensaje llegue al destinatario. Aún así, en algunos casos se da la circunstancia de que ambos interlocutores hablen al mismo tiempo. Duncan cree que el sistema de hablar de a uno por vez, como la mayoría de los otros, es susceptible de interferencias externas. Si el nivel de ruido del ambiente es alto, si se trata de un tema delicado, si uno de los individuos se torna demasiado emotivo y comienza a perder parte de las señales, el sistema se interrumpe. El futuro. Las investigaciones acerca de la comunicación humana tienen aproximadamente 20 años de antigüedad, pero solamente en los últimos 8 o 9 años los científicos y el público en general, en especial los jóvenes, han comenzado a sentirse atraídos por los secretos de la comunicación no verbal. Nos preguntamos, ¿por qué ahora? Una respuesta podría ser que especialmente entre los jóvenes existe una tendencia a no confiar en las palabras. La vida es mucho más completa de lo que era antes. Los padres y los maestros han dejado de ser las únicas, incluso primarias figuras de autoridad, y los jóvenes son bombardeados desde todos los sectores por las opiniones más diversas, a través de la televisión, la radio, el cine o las lecturas. Cuando mi hija tenía solo 4 años, solía decirme con especificismo: no se puede creer todo lo que anuncian los avisos de la televisión. Los chicos mayores oirán los discursos de los políticos en que hablan de la paz, la igualdad y la buena vida, y luego en los noticiosos se ven enfrentados con la pobreza, la furia desatada, la hipocresía, la guerra, la vida, en fin, en sus aspectos más crudos. Por lo tanto, nace en ellos una desconfianza hacia las palabras, juntamente con un sentimiento general de alineación y un afán por lograr la inmediata satisfacción en sus relaciones personales. También nos hemos transformado en individuos mejor orientados visualmente, más abiertos a la idea de la comunicación corporal visible. En la introducción de su libro Male and Female, en su edición de 1967, Margaret Mead escribió: los jóvenes se expresan mediante los cuerpos en una forma que parece destinada a ser interpretada más a través de la televisión que por medio de la lectura de una revista. Las demostraciones características por extrañas y conspicuas posiciones corporales, sentarse en la calle, acostarse, dormir, hacerse sangrar, simplemente estar o hacer el amor en una fuente helada al comienzo de la primavera, han reemplazado los carteles y panfletos. La vestimenta y el peinado se ha transformado en indicaciones de vital importancia acerca de las actitudes éticas y políticas. Nos hemos desplazado hacia un periodo mucho más visual, donde lo que se ve es más importante que lo que se lee, y la experiencia vivida en carne propia tiene mucho más valor que la que se adquiere en segunda mano. La terapia de grupo, asimismo, con el énfasis que pone en hacer más que decir,
tocarse, olerse, mirarse fijamente, forcejear, en general practicando la comunicación no verbal, en el sentido especial que ellos le dan a la frase, han contribuido al Zeitgeist, el espíritu de nuestro tiempo. A pesar de que la comunicación humana es todavía virtualmente una ciencia en pañales, ya ha generado su posición de profecías ambiciosas y predicciones. Los profetas del pesimismo, por ejemplo, previenen acerca del poder que dará el futuro demagogo el conocimiento de las comunicaciones no verbales. Les preocupa lo que podrá lograr un político que pueda proyectar cualquier imagen de sí mismo, cualquier emoción que prefiera, especialmente en esta era de campañas políticas por televisión. Llegará el día en que la gente emplee las técnicas de la comunicación no verbal para manejar a los demás. Parece inevitable, por ciertas personas siempre han manejado a otras. Siempre ha habido demagogos e individuos capaces de mentir en forma convincente, como lo demuestran los estudios de Ekman. Puede ser que ahora se tornen más convincentes, más persuasivos y más hábiles para proyectar ante los demás una falsa imagen de sí mismos, pero al mismo tiempo el público también será más capaz de captar las señales no verbales, de modo que los beneficios del demagogo no serán muchos ni durarán mucho tiempo, como alguien de apellido Barreras, que fue presidente del Senado. A muchos, a pesar de que el hombre común pueda aprender a mentir con más facilidad, dudo que pueda hacerlo a la perfección, especialmente en encuentros frente a frente. Hay muchas señales no verbales que operan en un nivel subliminal, desde el juego de las palmas de las manos hasta el movimiento en microsintonía con los mínimos gestos faciales. Y las señales subliminales, en su mayoría, no se pueden controlar conscientemente. Hay personas que pueden coordinar deliberadamente el comportamiento de su rostro, sus manos, sus ojos y el cuerpo al mismo tiempo que mantienen una conversación inteligente. Uno se pregunta si esta capacidad no estará ligada a la habilidad de mentir y convencerse a sí mismo más que la capacidad de controlar conscientemente el lenguaje corporal. Y podemos ver ejemplos pero tiene que ser concejal de Chile. En abierto contraste frente a los que ven la comunicación no verbal como un medio de aprender a mentir con mayor facilidad, existe la tendencia entre los legos a verla como cúralo todo. Si la gente pudiera realmente aprender a comunicarse entre sí, se cerraría el abismo generacional, se dispararían las tensiones raciales y todos seríamos más felices y se disiparían, las tensiones sociales y todos seríamos más felices y libres. Desgraciadamente, las motivaciones y relaciones humanas son más complicadas y su cura no es tan simple. Realmente parece verdad que el hombre de bien se sentirá más confiado e interesado en saber que existen diferentes culturas en el código corporal y que estas son las culpables de un sentimiento de incomodidad al enfrentarse con individuos de otras razas o culturas. Pero el verdadero hipócrita es difícil de influenciar. La hipocresía tiene raíces profundas, basadas generalmente en temores y deseos que rara vez se expresan abiertamente. Se basa en la necesidad de dominar a otros, que sirvan de blanco para sus odios y sus temores, y en las necesidades de sentirse superior. El solo hecho de aclarar ciertos puntos en presencia física de terceros le hará poca impresión a un individuo de esta clase. Sin embargo, sería tan poco inteligente subestimar como sobreestimar la potencialidad de los estudios de la comunicación humana. En cierto modo, ya comienzan a modificar nuestras maneras de pensar y, presumiblemente, en el futuro continuarán haciéndolo. Los especialistas en lenguaje aprenderán, junto con la gramática y el vocabulario de un idioma extranjero, su cinesis, y ya están haciendo intentos de enseñar los distintos emblemas, vocabulario gestual específico, de que cada idioma y cultura en particular. Los arquitectos y diseñadores de ciudades son cada vez más conscientes de la relación del hombre al espacio que lo rodea. Tienen una tendencia a diseñar edificios más cómodos y ciudades más habitables. Las investigaciones acerca de lo que Edward Hall llama el microespacio han llevado a un campo de investigación nuevo, la psicología ambiental. Dentro de los límites de lo que estamos dispuestos a gastar en investigación y desarrollo, esta podría llegar a ser una nueva ciencia importante e influyente.
Al hacerse posible la comparación de los gestos mínimos del hombre con los de otros primates, podremos comprender mejor la evolución y la verdadera naturaleza del ser humano. De la filmación de películas y su adecuado análisis, se podrá aprender mucho acerca del desarrollo correcto de los niños y sus relaciones familiares. Durante 2 años que he estado en estrecho contacto con ella, he logrado descubrir que ciertas partes del lenguaje corporal constituyen algunas veces todo el argumento. Recuerdo, por ejemplo, una vez que viajé en ascensor con un caballero distinguido de edad madura al que conocía solo de vista. A pesar de que nunca había dirigido la palabra, en esta oportunidad inició una conversación. Más tarde me di cuenta de que en realidad había sido yo el que la había dado pie para ello. Al entrar en el ascensor, en lugar de mantenerme con la vista fija hacia adelante y frente a la puerta, me había deslizado hacia el rincón, de manera que mi cuerpo estaba dirigido hacia el caballero. Esto es lo que realmente he logrado y mejor hasta hoy es descifrar mi propio comportamiento. En medio de una conversación descubro que estoy compartiendo cómodamente posiciones con un amigo o que acabo de pasar la mano por mi cabello en un gesto de atildamiento y colocando las palmas hacia arriba. O me doy cuenta de que he tratado de evitar la mirada de alguien o que me estoy echando hacia atrás mientras me protejo con los brazos cruzados. Otras veces me he encontrado repitiendo como un eco ciertas frases o gestos, tomando ritmos ajenos y escondiéndome por los rincones debido a diferentes motivos. He dicho, sí, me encantó, me encantó. Pidan las memorias, léanlas y releanlas. Es muy útil, especialmente en lo que ayer y antier insinuamos la relación de padres e hijos. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana miércoles se van a llevar una sorpresa, miércoles y jueves. Voy a leer un artículo originado en ese maravilloso libro, Un curso de milagros. Quien lo hizo me dejó descrestado, porque usando los mismos textos del libro, hace una coordinación muy, muy, muy interesante. El título, Canto de oración, ¿qué es y cómo se debe hacer una verdadera oración? Observen que no mencioné la palabra rezar por ninguna. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Les recuerdo que el próximo sábado 2 de noviembre estaremos en la librería Panamericana haciendo el seminario La Pareja. Deben inscribirse en el 301-397-8080. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Hagan un balance del día de hoy. Y si algo encuentran mal puesto en su conciencia, perdonen, amen, agradezcan. Y si es contigo, perdonen, amate, agradecete. Y no se les olvide de mí, pero por nada, por nada, por nada del mundo. Hasta mañana. Los llevo en mi corazón. Buenas noches.